Bien, busquen su Biblia, el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 53. Amén. Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 53. Le damos gracias al Señor por la vida, por la salud, por cada una de las bendiciones que Él nos da. Amén. Así que somos un pueblo agradecido con el Señor. Estamos ya casi terminando el Evangelio de Marcos, ya están quedando prácticamente, hoy día van a quedar 2 capítulos, ¿cierto? El 15, el 16. Después se viene algo especial. Vamos a darle la oportunidad a nuestros hermanos varones para que ellos puedan exponer una serie de mensajes, ¿cierto? De la palabra del Señor, de la Biblia, ¿cierto? Capítulo a capítulo, verso a verso. Así que yo espero de que Dios pueda hacer algo bonito con nuestro ministerio de varones. Amén. Y bueno, después vamos a darle la oportunidad a las damas, ¿cierto? Y a todos los ministerios también para poder ir trabajando así, estudiando la Biblia en forma ordenada. Amén. Bien, si lo tiene ahí, ya, Evangelio de Marcos, capítulo 14, verso 53, dice así: Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, y Pedro le siguió de lejos, hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaba testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: Nosotros le hemos oído decir: Yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿No respondes nada que testifican estos contra ti? Mas él callaba, y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles, ¿cierto?, le daban de bofetadas. Amén. Si nosotros, mis queridos hermanos, hacemos un recuento de lo que es la última semana del Señor, a esto comúnmente nosotros le conocemos como el Domingo de Ramos, ¿cierto? El domingo el Señor su entrada triunfal en Jerusalén, llora sobre la ciudad de Jerusalén por todo lo que iba a acontecer con ellos, ¿cierto? Al rechazar a su Mesías, también por lo que iba a suceder más adelante, la destrucción del templo y todo. Dice la palabra que después el Señor se retiró aparte, después fue al templo, ¿cierto? Hizo una limpieza del templo donde sacó los mercaderes ya que había allí en el templo, y el Señor dijo de que su casa debía ser una casa de oración para todas las naciones y no una cueva de ladrones. ¿Ya? Acá nosotros podemos ver también antes, ¿cierto?, de que el Señor fuera arrestado, ¿cierto? El Señor tomó la cena con sus discípulos, dándole una ilustración sobre lo que Él iba a hacer, ¿cierto? Algo simbólico de lo que Él iba a hacer, ¿cierto? Iba a entregar su vida en la cruz para la salvación de todo el mundo, su sangre para remisión de los pecados. Y también el Señor lavó los pies de sus discípulos. Ya el Señor predijo también de que todos lo iban a dejar solo, el pastor sería herido, pero ¿cierto?, ellos debían confiar. Pedro dijo: Señor, aunque todos te dejen, yo jamás lo voy a hacer, ya no dándose cuenta de que él también negó, ¿cierto?, al Señor. Entonces el Señor fue tomado preso, ¿ya? Y estamos estudiando ese capítulo, ya cuando el Señor fue a orar a Getsemaní con sus discípulos, ellos se durmieron. Llega Judas, ¿cierto?, con una guardia de los soldados del templo, toman preso al Señor y lo llevan para poder empezar a enjuiciarlo. Ahora Jesús se encuentra, ¿cierto?, delante del concilio para poder ser llevado a juicio, un juicio, hermano, que ya lo tenían arreglado desde antes, ¿ya?
No es que ellos iban a juzgar si es que el Señor era merecedor o no de ir a la cruz, al castigo. Ellos ya tenían la decisión tomada de antemano. Lo único que estaban buscando algo, ¿cierto?, que pudieran ellos presentarlo para poder enjuiciarlo y ejecutarlo. En ese tiempo, mis queridos hermanos, en el pueblo judío habían 2 sumos sacerdotes. Esto le parecerá un poco curioso, ya que el puesto de sumo sacerdote era solamente ocupado por una persona. Pero como los judíos estaban bajo el imperio romano, ellos colocaban y sacaban sumos sacerdotes a su antojo, según la conveniencia política que ellos tenían. Entonces Anás, ¿cierto?, lo habían puesto a él como sumo sacerdote, y Caifás también era sumo sacerdote en ese tiempo. Imagínense la corrupción religiosa que había en esos días, ¿cierto?, en cuanto al servicio a Dios. Los sumos sacerdotes y toda la secta de los saduceos estaba muy mezclada, ¿cierto?, con la politiquería, por así decirlo, de esos días, ¿cierto? Eran muy políticos para sus cosas, y ellos estaban y se prestaban para el servicio de los romanos. Dice que se reunió todo el consejo, ¿cierto?, de los ancianos, es decir, todo el Sanedrín. El Sanedrín lo componían 70 personas ancianas del pueblo de Israel, 70 líderes judíos, más los 2 sumos sacerdotes, hacía un grupo de 72 aproximadamente. Y ellos se juntaron, ¿cierto?, para poder inquirir y para poder llevar, ¿cierto?, al Señor a juicio. Estaban investigando por qué causas, ¿cierto?, ellos podrían juzgar al Señor. Ya una causa válida para presentarle al pueblo, para poder juzgar al Señor. Se supone que estos líderes, mis queridos hermanos, ¿cierto?, los sumos sacerdotes y los 70 del Sanedrín, representaban al pueblo, y se supone que ellos eran, por así decirlo, lo máximo, ¿ya? Ellos debían ser personas íntegras, personas intachables, personas correctas, personas conformes al corazón de Dios, porque estaban ocupando un lugar de importancia dentro del liderazgo del pueblo judío. Se supone que debería ser así, como se supone también de que cada líder de la iglesia, cada pastor, cada consejero, cada líder debería ser un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios, si nosotros lo ponemos en ese estándar, ¿ya? Pero ahí en los judíos, ¿cierto?, ¿qué es lo que había pasado? Ellos habían tergiversado su liderazgo y se habían prestado, ¿cierto?, para poder ser parte de las artimañas del diablo para quitar la vida al Mesías, ¿ya? Luego del arresto de Jesús, todos los discípulos huyeron. Todos arrancaron. Dice de que Pedro, en un acto quizás de querer defender a su maestro, saca una espada, le corta la oreja a Malco. Cristo toma esa oreja, la pone en su lugar, le dice: Pedro, no mates a espada, porque el que a espada mata, a espada muere. Dándole a entender qué cosa el Señor, de que si él mataba, ¿cierto?, después César lo iba a matar a él, por así decirlo. Entonces el Señor le da una lección, le dice: Pedro, no, guarda tu espada, porque esta hora, ¿cierto?, es permitida por el Padre. Y todos los discípulos huyen. Después, en un momento, dice de que Pedro, ¿cierto?, y también nosotros vemos en otro evangelio, de que Juan fueron siguiendo al Señor como de cerca y viendo cuáles eran los acontecimientos que le sucedían. Juan era conocido del sumo sacerdote, y gracias a él pudo entrar Pedro, y Pedro como que seguía a Jesús, pero dice el texto bíblico, lo seguía de lejos. Ya lo seguía, pero lo seguía de lejos, y como que se calentaba el fuego, ¿cierto? Como que en aquella luz que habían formado los hombres, estos mismos alguaciles o soldados que habían ido a arrestar a Jesús, él estaba junto con ellos, pero siguiendo al Señor y mirándolo de lejos, muy contrario a lo que el Señor nos pide a nosotros, que lo sigamos de cerca. Ya el Señor no nos pide que lo sigamos de lejos, no, sin compromiso, ¿cierto? Voy a la iglesia cuando tenga tiempo. Voy a predicar, ¿cierto?, cuando me nazca. Voy a orar, ¿cierto?, cuando lo sienta. Voy a perdonar, ¿cierto?, cuando se sienta en mi corazón de hacerlo. No, el Señor quiere que lo sigamos de cerca. ¿Cómo seguimos al Señor? Obedeciendo y guardando su palabra. Así seguimos al Señor de cerca, cuando nos relacionamos con Cristo, con su palabra, y la guardamos. Pero Pedro acá mantenía su distancia, ¿cierto? Quizás para no ser conocido por el resto, quizás, ¿cierto?, para que no lo hubieran involucrado con el Señor. Él como que quería estar y como que no, como que tenía un pie adentro de la iglesia y un pie afuera, por así decirlo. Un pie en la salvación y un pie todavía dudando o dubitativo, ¿cierto?, de tener un compromiso mayor con el Señor, siendo que él, por ejemplo, había dicho: Señor, yo jamás te negaré, yo voy contigo a la cruz. Como muchas veces, mis queridos hermanos, por eso yo también le digo, cuando cantemos con entendimiento.
Muchas veces nosotros, ¿cierto?, también hacemos proclamaciones parecidas a las de Pedro. Que me falte todo, Señor, menos tu presencia. Ay, 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 mi hermano. ¿Estaría dispuesto a que le faltara todo? Que le faltara todo menos la presencia del Señor. Que le faltara trabajo, que no tuviera que echarle a la olla, que se le muriera un familiar, que le falte todo menos su presencia. Por eso, hermano, cantemos con nuestro entendimiento, porque muchas veces nosotros vemos esto y decimos, y que como Pedro, ¿cierto?, con lo que vio, con lo que vivió, con lo que le tocó, y hermano, nosotros estamos más que bendecidos muchas veces, ¿ya? Y muchas veces nosotros miramos a estos hombres, ¿cierto?, y decimos, pero es que falló y yo no lo hubiera hecho, ¿cierto? No dándonos cuenta muchas veces de que el Señor basta, mi hermano, que permita que pasemos una prueba o que Satanás nos zarandee un poco, y muchas veces nuestra fe va menguando y empezamos a seguir al Señor de lejos. Dejamos de congregarnos, dejamos de ir al culto, dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, ¿cierto? Bueno, el Evangelio relata que Pedro seguía a Jesús de lejos, ¿cierto? En contraste con lo que el Señor nos pide, que le podamos seguir de cerca. Amén. La ley, mi hermano, requería de que una persona, para poder ser sentenciada, debía por lo menos ser acusada por 2 testigos. Ya eso es lo que pedía la ley de Moisés, que una persona, para ser llevada a juicio, debían haber 2 testigos. Obviamente estos testigos debían coincidir en su testimonio. No es que uno decía algo y el otro no estaba ni cerca, ¿cierto? No, debía coincidir para poder llevar a juicio a la persona. Y dice de que cuando estaban juzgando al Señor se presentaban muchos testigos, pero no coincidían en el testimonio. Hasta que por fin se presentaron 2 que dijeron, bueno, el Señor, ¿cierto?, dijo que iba a arreglar este templo y en 3 días iba a levantar otro hecho sin mano. ¿Ya? Y ni aún así dice la Biblia que concordaban en el testimonio. Además, mi querido hermano, la ley pedía de que el testimonio que se diera para llevar a una persona a juicio fuera verídico. Porque si se descubría de que era un falso testigo, al falso testigo se le debía emitir el juicio que estaba él provocándole a la persona enjuiciada. Imagínense, si se descubría de que eran falsos testigos, ellos debían ser muertos y ejecutados. Pero como todo esto estaba ya conversado de antemano en la cocina de ellos, ¿cierto? Entonces ahí era cosa de ponerse de acuerdo solamente. El Señor, mi querido hermano, nunca dijo de que Él iba a destruir el templo. El Señor profetizó y advirtió, ¿cierto?, de que ese templo sería destruido, ¿cierto? Dijo, miráis estas grandes piedras y todo, no quedará piedra sobre piedra, pero Él no se adjudicó el que Él iba a destruir ese templo. Y de hecho, el templo de los judíos fue destruido, ¿cierto?, en el año 70 por Tito, el general Tito, ¿cierto?, cuando llevó cautivo, ¿cierto?, a los judíos. Entonces, mis queridos hermanos, fue una profecía que además se cumplió. Lo otro, el Señor, cuando dijo de que el templo sería destruido, Él hablaba de qué cosa, de su cuerpo, ¿cierto?, de su vida. Él dijo, destruid este templo y en 3 días yo lo reedificaré, dando a entender que Él, ¿cierto?, era el templo, lo iban a matar, tercer día iba a resucitar de entre los muertos, ¿cierto? Eso estaba tratando de enseñar el Señor. Ahora el templo de Dios, ¿cierto?, es Cristo. Ya nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, es el templo de Dios. ¿Ya? Entonces, mis queridos hermanos, a eso se refería el Señor. Pero a pesar de todo, ¿cierto?, los falsos testimonios ni aún así concordaban. Y por ende no había suficiente evidencia para poder llevar a juicio al Señor con una causa legítima. No había evidencia, no, más allá, ¿cierto?, de lo que podían inventar de Él o tratar de ponerse de acuerdo para llevarlo a juicio. No había tanta evidencia para poder ejecutar al Señor. Jesús, mis queridos hermanos, frente a todas las acusaciones que le hacían, ¿qué es lo que hizo el Señor? Solamente Él guardó silencio. No respondió, no trató de defenderse. Solamente el Señor guardó silencio. Amén. Y ahora una pregunta que nosotros nos podemos hacer es, ¿y cómo actuamos nosotros cuando nos acusan de algo? Cuando nos difaman, ¿cierto? Cuando muchas veces quizás nos enteramos de que alguien dijo algo malo de nosotros. ¿Cuál es nuestra actitud o cómo debería ser nuestra actitud para enfrentar esas situaciones? Quizá usted dice, bueno, de mí no dicen nada malo, ¿cierto? Nunca han dicho nada malo de mí. Pero yo le puse acá algún ejemplo. Por ejemplo, cuando dicen, todos los pastores son ladrones.
¿Cómo debemos actuar nosotros, ¿cierto?, los pastores frente a ese tipo de acusaciones cuando uno sabe de que no está haciendo eso de lo que a uno lo difaman o hablan de uno? ¿Ya? Otra acusación, ¿cierto? Todos los cristianos son homofóbicos, ¿cierto? Usted ha escuchado eso, no, los cristianos son una secta, un grupo homofóbico, porque Dios es amor, pero ustedes, ¿cierto?, hablan en contra del amor, porque Dios es amor y Dios te permite que el hombre con el hombre, la mujer con la mujer, entonces ustedes son una secta, un grupo homofóbico. Y nos difaman, hermanos, nos tratan de personas odiosas, rencorosas, que no amamos al prójimo, que cortamos la libertad de la gente, ¿cierto?, para que ellos hagan su vida normal. ¿Cómo respondemos, ¿cierto?, a las difamaciones que dicen, no, todos los evangélicos son unos ignorantes? No sé si usted ha escuchado eso, hermano, pero tiempo atrás, ¿cierto?, el sector evangélico muchas veces a nosotros nos trataba de gente ignorante. Eso no saben nada, son pura gente ignorante. De hecho, hay gente, ¿cierto?, que se juntan en sus reuniones, danzan y hacen cosas, y pura gente ignorante nomás en la iglesia. Gracias a Dios hoy en día tenemos profesionales dentro de la iglesia, gente con estudios, que ha salido adelante en la vida, ya, y que tiene fe en Dios, que puede argumentar su fe, ya, que puede tener una fe sólida en el Señor. Porque la palabra de Dios nos dice, hermano, en la epístola de Judas, estar siempre preparado, ¿cierto?, y contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y también, ¿cierto?, la palabra en otro lugar dice, hermano, estar siempre preparado para presentar defensa del Evangelio. La fe, hermano, es algo lógico, ¿ya? Usted puede analizar la fe del cristianismo y algo lógico, algo basado en la historia, ¿cierto?, de la humanidad. Cristo murió hace 2000 años, ¿cierto?, atrás, más de 2000 años atrás, y eso es evidencia histórica. Los libros de la Biblia no aparecieron de la nada, hay evidencia histórica, ¿ya? Entonces la fe no es algo inventado, no es algo que se le ocurrió a alguien, ¿cierto? Entonces, gracias a Dios, hoy en día tenemos personas, ¿cierto?, que pueden argumentar su fe, pero hay muchos que nos consideran ignorantes, retrasados, ¿cierto?, personas que se oponen al progreso de este mundo. Esta es otra, ¿cierto? A muchos de nosotros nos han acusado de ser hipócritas, ¿cierto? No, si la peor gente es la que va a la iglesia, son todos hipócritas, ¿cierto? Y yo he escuchado, hermano, esta persona es un hipócrita diciendo que es más santo que nada, hermano, ¿cierto? Y vos, ¿cierto? Dan ganas de decir así, pero hay gente, ¿cierto?, que a uno lo trata de hipócrita, de cuántas cosas, y siempre al cristiano lo van a tratar de difamar. Ya quizá usted no se ha dado cuenta de estas situaciones, pero para que usted lo tenga en consideración. ¿Cómo respondemos a eso? Cristo cayó. Cristo oró. Ya Cristo no se puso a alegar ni tratar de proteger su integridad, ni defenderse, ni nada de eso. Cristo simplemente cayó y Cristo oró. Cuando estaba en la cruz, el Señor lo único que dijo es: Padre, perdónalos, Señor, porque no saben lo que estos hombres hacen. ¿Ya? Y Él simplemente oró y cayó. Ahora, cuando nosotros nos pregunten: ¿y por qué tú crees en el Señor? ¿O por qué ustedes hacen de esta forma o viven de esta forma? Ahí hay que argumentar el Evangelio. Bien, el sumo sacerdote, hermano, le hace una pregunta directa. Si Él era el Hijo del bendito, si Él era el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, ¿cierto? En otras palabras. Cristo, mi hermano, respondió afirmativamente. ¿Por qué? Porque el no responder afirmativamente sería de que Él estaría mintiendo, ¿cierto?, sobre su persona y sobre su misión. Cristo es el Mesías, el ungido, y Él respondió: sí, ¿cierto? Yo soy. Y ese sí, yo soy, es uno de los yo soy más grandes que puede haber, porque Él afirma su identidad y su misión. Sí, yo soy el Mesías, ¿cierto? Aquel que el pueblo de Israel esperaba. Pero cuando el sumo sacerdote, ¿verdad?, escucha esto, él rasga sus vestiduras, ¿cierto? Se ofende en un sentido de blasfemia, ¿cierto? ¿Cómo se le ocurría decir a ese carpintero, hijo de carpintero, esa persona insignificante quizás de Belén, de Judea, ¿cierto?, que era de Nazaret, que era, ¿cierto?, el Mesías? Y él rasga sus vestiduras, ¿cierto?, en señal de que escuchó una blasfemia. Ahora, las vestiduras sacerdotales no podían ser rasgadas, quizás él estaba vestido con otra vestidura en ese momento, pero él rasga sus vestiduras, ¿cierto?, al escuchar la declaración de Cristo. Cristo, mi hermano, nunca tuvo problema en declarar su identidad. Él nunca tuvo problema. Por ejemplo, él le dijo a la mujer samaritana, ¿cierto? Ella cuando le dijo: esperamos al Mesías que venga y nos va a explicar todo esto, y Cristo le dijo: yo soy el que habla contigo.
Ya en otra oportunidad, cuando sana a un ciego de nacimiento, ¿cierto? Y le dice, cree en el Hijo de Dios. ¿Quién es, Señor, para que yo crea? Yo soy el que habla contigo, le dijo el Señor. Cristo nunca tuvo temor o nunca tuvo cierta restricción en declarar su identidad a los humildes de corazón. Pero siempre cuando era increpado o era tratado de ser buscado, ¿cierto?, por los fariseos, los escribas, con una mala intención, el Señor ocultó su identidad. También el Señor al inicio de su ministerio no habló públicamente de que Él era el Mesías, ¿cierto? De hecho, Él mandaba callar a la gente y le decía así como que no lo digan. Aún a los demonios, cuando ellos declaraban, ¿cierto?, que Él era el Cristo, los mandaba a callar para que no descubrieran su identidad y no interrumpieran su ministerio antes de tiempo. Ya el Señor debía formar discípulos, predicar, cumplir su misión, y ya cuando la misión estaba cumplida, Él ya no iba a tener problema en declararlo abierta y públicamente, como ahora cuando fue preguntado directamente por el sumo sacerdote si Él era el Cristo. ¿Ya? El sumo sacerdote rompió sus vestidos. Jesús es acusado de blasfemia. Ahora Jesús, ¿cierto?, es condenado, ¿cierto?, por todo el grupo del Sanedrín, y dice de que comienzan a escupir al Señor, empieza a ser escarnecido por sus enemigos. Le escupen, le dan de bofetadas, ¿cierto?, le pegan, y en forma burlesca, ¿cierto?, le dicen, profetiza, ¿quién fue el que te pegó? Profetiza en el sentido de adivina, ¿cierto? Adivina quién fue el que te pegó. Y empiezan a cubrirle el rostro, le dan de puñetazo y lo empiezan a golpear al Señor. Hay que darse cuenta de un detalle, mis queridos hermanos, que desde la Santa Cena, ¿cierto?, y durante todo ese día antes, el Señor no había tenido descanso. Saque la cuenta. El Señor tomó la Santa Cena, salió, ¿cierto?, con sus discípulos, fue al monte, ¿cierto?, a Getsemaní, a orar. Ya estuvo orando gran parte de la noche, fue arrestado. Esa misma noche fue llevado a juicio. Después de ser acusado de blasfemia, fue golpeado, ¿cierto? Y estamos en esta parte. El Señor no había tenido descanso. Al otro día vamos a ver de que muy temprano, ¿cierto?, lo llevan donde Pilato. Pilato, ¿cierto?, emite la sentencia y Cristo es crucificado a las 9 de la mañana, ¿cierto? Después de haber sido flagelado, ¿cierto?, por los romanos, golpeado, azotado duramente, no como los judíos, ¿cierto?, porque los judíos golpeaban 40 azotes menos uno, es decir, 39 azotes le daban, pero los romanos, hermanos, podían dar los azotes que ellos quisieran. Los judíos quizás golpeaban con vara, pero el látigo que usaban los romanos para azotar, hermano, era un látigo que tenía incrustada piedra, partes de hueso, ¿cierto?, que muchas veces se enterraban en la piel, y cuando era sacado, ¿cierto?, desgarraba la piel. Eso dicen los historiadores. Fue una golpiza, hermano, que le dieron al Señor hasta el cansancio. Dice de que fue tanta la golpiza, mi hermano, que el Señor salió exhausto, ¿ya? Exhausto de ahí, cuando veían de que iba pasando un hombre, ¿cierto?, Simón de Cirene, un hombre de color negro, le hacen cargar la cruz, ¿cierto?, porque el Señor no podía llevarse su cruz. Él la llevó un poco y no podía resistir la cruz. Y fue llevado ahí, después, ¿cierto?, ponen la cruz, lo tiran encima de la cruz, lo clavan, ¿cierto?, de pies, de manos. Al Señor le pusieron los clavos acá, mi hermano, en las muñecas, ¿ya? No le pusieron acá en las manos, en la palma, sino acá en las muñecas. Ahí fue crucificado el Señor. Y el Señor estuvo crucificado desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, cuando el Señor dice, Padre, consumado es. ¿Cierto? En tus manos entrego mi espíritu. Y ahí, ¿cierto?, se rasga el velo del templo, se parte, ¿cierto?, en dos el velo del templo, y ahora podemos decir de que hay un libre acceso a Dios el Padre, no como en el Antiguo Testamento, que solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo, ¿cierto?, para ver si lograba ver reconciliación. Ahora ese velo es rasgado, ¿cierto?, y ahora todos tenemos acceso por el sacrificio de Cristo. Amén. Bien. Todo esto, mis queridos hermanos, estaba provisto por Dios. Era el plan del Señor que Él había dicho, ¿cierto?, mucho tiempo antes por medio del profeta Isaías y de muchos otros profetas, que era necesario, ¿cierto?, que el siervo de Jehová sufriera. Eso se encuentra en Isaías 53, y que después usted lo quiere leer. Pero dice la palabra, ¿cierto?, mal fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, ¿cierto? La paga de nuestra paz fue sobre Él, ¿cierto? Nosotros lo tuvimos por herido, por azotado de Dios, ¿cierto? Mas fue Él quien pagó el precio de nuestra rebelión. La Biblia declara, mi hermano,
que por sus llagas nosotros somos sanados, por su sangre nosotros recibimos el perdón de pecados. Ahora la pregunta que yo les puedo hacer, mis queridos hermanos, el ser fiel al Señor, el ser fiel a Dios, un hombre, una mujer fiel al Señor, consagrado a Dios, una mujer que paga el precio por servir al Señor, un hombre, una mujer que quiera hacer bien las cosas para Dios, mis hermanos. La pregunta es, ¿eso te pone en un lugar seguro o eso te pone en camino a la cruz? Y esa es la pregunta que usted debe hacerse. Cristo, mis queridos hermanos, no había cometido pecado, no había hecho nada para ser crucificado de esa forma. Y muchas veces nosotros creemos, ¿cierto?, de que llegamos al Evangelio, a un Evangelio, ¿cierto?, donde el Señor siempre va a resolver todos nuestros problemas. De hecho, algunos se han atrevido, ¿cierto?, a predicar un Evangelio, a ver a Cristo, Dios te va a prosperar, te va a bendecir. Y hoy en día, mi hermano, muchas veces tienden a meter al Evangelio, ¿cierto?, a un Evangelio de abundancia, ¿no? Si estamos en Cristo y vamos a estar bendecidos, prosperados, todo nos va a ir viento en popa y todo el tema así. Y lo que debemos darnos cuenta es que el camino de la fidelidad al Señor nos pone en el camino del sufrimiento, mi hermano. ¿Ya? ¿O no es eso acaso lo que dice el apóstol Pablo cuando dice: tú pues, Timoteo, como buen soldado de Jesucristo, sufre penalidades como buen soldado de Cristo? Si queremos vivir el Evangelio de una forma fiel, mis queridos hermanos, al Señor, vamos a pasar pruebas, vamos a pasar dificultades, no vamos a ser entendidos por el mundo. El mundo nos va a criticar, el mundo no nos va a entender. Si queremos hacer bien las cosas, quizás de repente hasta nos puedan despedir de nuestro trabajo si es que nos piden hacer algo ilícito y nosotros estamos dispuestos a obedecer al Señor antes que a los hombres. El Evangelio, mi hermano, el Evangelio de la cruz, el Evangelio del compromiso nos demanda a todos. Nos demanda morir a nuestra vida de pecado y vivir una vida para Dios. Pero de parte del mundo, ¿cierto?, no vamos a ser entendidos. Vamos a vivir una cruz. Y eso es lo que nosotros debemos entender y sacarnos, hermano, ¿cierto?, de una vez por todas de nuestra mente, ¿cierto?, ese evangelio humano, ¿cierto?, ese evangelio humanista, de que Cristo solamente quiere bendecirte, ayudarte y prosperarte y todo ese tema, ¿cierto? No, hermano. Tenemos que vivir el evangelio de la cruz, el evangelio de Cristo, el evangelio del sacrificio. Cristo dijo: yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Ese es el evangelio de Cristo. Cristo, cuando murió, hermano, ¿cuáles fueron sus posesiones que dejó el Señor? Su túnica dejó, nada más, ¿cierto? Hasta ahí algunos le meten, ¿cierto?, un poco de cizaña y dicen: no, que era una túnica sin costura, era la más cara de la época, ay, 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 ¿cierto? Por eso se la peleaban después. Y no, mi hermano, no es así. John Wesley, cuando él falleció, dejó una cuchara, una taza, ¿cierto?, un par de cosas solamente. Y él dice: si yo dejo más dinero a la hora de morir, que sea considerado como un falso profeta, ¿cierto? John Wesley era muy extremo, hermano, para vivir su fe. Y él fue un hombre, hermano, que pudo haber ganado millones de pesos con los libros que él escribió. Y todo eso él lo donaba, lo daba a los necesitados. De hecho, se cuenta una vez una historia, hermano, de que John Wesley compró unos cuadros para su casa, ¿cierto? Su casa pastoral. Y los tenía los cuadros ahí en la casa. Y de repente viene una criada, ¿cierto? Y le toca la puerta y le pide si tenía algo que le pudiera convidar, ¿cierto?, para poder comer. Y él, ¿cierto?, se siente tan culpable. Dice: yo gasté el dinero de Dios en comprar cuadros para mi casa, siendo que veo una sirvienta que no tiene ni siquiera un abrigo para cubrirse en el invierno. Radical, mi hermano. Amén. Bien. Leamos, ¿cierto?, versículo 66. 14:66. Estando Pedro abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no lo conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Amén
Hay otro texto de la palabra que dice, y lloraba amargamente. Amén. Bien. Algunas verdades, ¿cierto?, que podemos sacar de la negación de Pedro. La palabra de Dios, mi hermano, nos dice en Gálatas, ¿cierto? Mira que el que diga que está firme, mire que no caiga. ¿Ya? Algunos dicen, no, es que el que piensa que está firme no cae, porque el que está firme no cae, ¿cierto? El que está firme no cae, pero el que piensa que está firme, mis queridos hermanos, yo creo de que Pedro, ¿cierto? Si usted le hubiera preguntado antes de ir a la cruz al Señor, y le hubiera dicho, Pedro, pero tú estás seguro, ¿cierto? El Señor de hecho se lo dijo, Pedro, ¿estás seguro que no vayas a negar al Señor? Señor, mi vida pongo por ti. Todo esto te pueden negar, menos yo, Señor. ¿Cierto? Esa fue la actitud que tuvo Pedro. Todos te pueden negar, yo jamás, Señor, yo no voy a fallar, yo no me voy a equivocar. Hermanos, pongamos cuidado. Pongamos cuidado, mis queridos hermanos. Para no caer, mis queridos hermanos, nosotros debemos estar siempre fundamentados en la roca que es Cristo. ¿Ya? Debemos estar siempre orando. Debemos estar siempre leyendo la palabra. Debemos estar siempre obedeciendo la palabra. Debemos ayunar, debemos congregarnos, debemos estar ocupados, hermanos, en las cosas del Señor y fundamentados en las cosas del Señor. Si usted no está fundamentado en las cosas de Dios, usted probablemente, o quizás, ¿cierto?, cuando venga la prueba, no va a saber si va a caer o no va a caer. ¿Ya? Pero debemos estar fundamentados, ¿cierto?, en las cosas del Señor. Y si alguien, hermano, de nuestros hermanos llegara a caer, ¿cierto?, nosotros tenemos un dicho que dice que no hay que hacer árbol, no hay que hacer leña del árbol caído. Amén. Porque, hermano, no es la idea que nosotros caigamos, ¿ya? No es la idea que le fallemos al Señor. No es la idea que decepcionemos el Evangelio o que traigamos mal testimonio al Evangelio. Pero créame de que Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere mandar a nadie al infierno, mis queridos hermanos. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Y si la gente va para allá, es solamente de testaruda y porfiada. Pero el Señor, ¿cierto?, es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta, de sexta, de séptima oportunidades. Dice la palabra, si el justo cae 7 veces Jehová lo levantará. Porque Dios no quiere, hermano, que el hombre se pierda. Dios es un Dios de oportunidades. Entonces, cuando alguien cae, nosotros debemos tener la sabiduría, el amor de Dios para restaurar a la persona que ha caído. Y la persona que ha caído debe tener la humildad de reconocer su error, hacer los cambios necesarios en su vida para poder ser restaurado. ¿Ya? Porque muchas veces pasa esto, una persona le falla al Señor. Nosotros nos enteramos, lo ponemos en disciplina. ¿Y qué es lo que hace el hermanito? Mis hermanos me pusieron en disciplina, ya no me quieren. Dios no me va a perdonar, me voy de la iglesia. Y después se va de la iglesia, ¿cierto? Y después andan en la iglesia de por allá. Y como el pastor de allá no sabe, o el pastor de allá es más light, ¿cierto? Hermano, qué bendición que te congrega acá con nosotros. Ven a coordinar, ven a predicar, ven a tocarle la música, ven. ¿Cuál es la restauración, mi hermano, si no un cambio de vida? Claro, se fue de acá en disciplina y se van a meter a otro lado, si es que le dan la oportunidad y no lo restauran porque no lo llevan al arrepentimiento. Es muy fácil, hermano, cuando uno falla, ir a esconderse en otra iglesia. ¿Ya? Y yo quiero que usted sepa, mi querido hermano, que si algún día usted está en disciplina, no cometa, hermano, el error de irse de la iglesia ofendido, ¿cierto? O irse de la iglesia porque crea de que nosotros lo vamos a tener 100 años sentados en la banca. Sino que crea en el proceso de Dios. Así como Dios disciplina, Dios restaura. Amén. Mis queridos hermanos, Dios no te va a tener 20 años sentado en la banca, pero el proceso de disciplina, ¿cierto? Tú tienes que someterte a Dios, y mientras más te sometas a Dios, Dios antes te saca del lodo. Pero no sacamos nada, hermano, con ir a escondernos a otra iglesia, a otro lugar. Porque la disciplina ata a la persona. Y la persona, aunque se vaya a otro lugar, queda atado. ¿Ya? Y si la persona fallece o muere o parte y no ha arreglado su vida, no se va con el Señor simplemente. Nosotros acá, por ejemplo, hemos tenido hermanos en disciplina. Le hemos quitado después la disciplina cuando hemos visto su fidelidad. Ahora pueden ministrar en la iglesia sin ningún problema. Cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El Señor no se acuerda de sus pecados. Yo como pastor, ¿cierto?, tampoco de ellos. Porque Dios restaura, mis queridos hermanos. Dios es un Dios de oportunidades. Pero cuando uno comete el error de no someterse a la disciplina e irse,
no puede ser restaurado. El que cae puede ser restaurado, ¿cierto? Pero debe poner de su parte. Dios, mis queridos hermanos, no quiere, ¿cierto? Como dije, que nadie se pierda. Pero Él es un Dios que perdona al Señor, al que falla. Pero debe haber un arrepentimiento genuino, sincero, un arrepentimiento real. Ya acá dice de que Pedro lloró amargamente, ¿cierto? Lloró amargamente porque él se dio cuenta que le había fallado al Señor. Cuando Cristo lo miró, dice otro evangelio, dice de que al mirar al Señor, ¿cierto? Cristo no lo miró con una mirada de odio, ni de rencor, ni de que te dije, Pedro, ¿cierto? No lo miró así. El Señor lo miró y Pedro se dio cuenta de su error y perdóname, Señor, y se puso a llorar. Pero Pedro, mi hermano, tuvo más humildad que la que tuvo Judas. Judas, claro, reconoció su error, pero no pudo vivir con la vergüenza. No es como algunos evangelistas dicen hoy en día, no, de que el arrepentimiento de Judas fue más sincero que el de Pedro, porque Judas devolvió la plata, ¿cierto? Y no podía vivir con eso, y fue y se ahorcó, ¿cierto? Y falleció. Y algunos, mis queridos hermanos, hasta llegan a decir de que Dios le dio una segunda oportunidad a Judas. Mire, yo no sé qué Biblia leen, ¿no? Pero bueno. Pero Pedro, hermano, tuvo un arrepentimiento mucho más genuino, ¿cierto? Lloró amargamente, se humilló delante del Señor. Pedro dijo, Señor, yo te fallé, erré, me equivoqué, Señor, pequé. Y yo creo, hermano, de que esos días, ¿cierto? Esperando la resurrección, después de haber visto al Señor arrestado, Pedro estaba con eso en su corazón. Señor, te fallé, te decepcioné, caí. Tú me dijiste, Señor, pero igual fallé, Señor, mi debilidad, Dios mío. Y yo creo que esos días, ¿cierto? Pedro estuvo así, hasta cuando Cristo resucita y empiezan a decir, el Señor resucitó. Y Pedro ahí seguía con los apóstoles y todo, ¿cierto? Y después nosotros veremos en el Evangelio de Juan de que el Señor tiene una conversación íntima con Pedro y dice, Pedro, tú realmente me amas, ¿cierto? Y la palabra me amas, ¿cierto? Ahí el Señor le dice, Pedro, ágape. El amor ágape es un amor incondicional, ¿ya? Le dice, Pedro, tú me amas de forma incondicional. Y Pedro le dice, Señor, yo fileo. Le dice, yo te quiero. Porque se daba cuenta de su humanidad, aprendió la lección, mi hermano, ¿cierto? Que ya no iba a ser ese Pedro impulsivo de que, ¿quién va, cierto? No, yo al tiro. Y no, Pedro aprendió la lección y a ser más mesurado ahora. Y el Señor después le dice, Pedro, ¿cierto? Fileo, Pedro, ¿me quiere? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, tú sabes todas las cosas. Y el Señor lo restaura y le da nuevamente una comisión. Ve y pastorea mis ovejas. Ve, cuida mi rebaño. Ve y pastorea los corderos, ¿cierto? Un trabajo pastoral debía ejercer Pedro después de ser restaurado. Amén. Jesús restauró a Pedro y llegó a ser Pedro sumamente usado por Dios, mis queridos hermanos, en la primera etapa de la iglesia primera sobre todo. Nosotros cuando vemos, ¿cierto? Después que cae o antes que caiga el Espíritu Santo, Pedro se levanta y dice, es necesario buscar un sucesor de Judas, ¿cierto? Pedro toma la iniciativa en el liderazgo y colocan ahí a Matías. Cae el Espíritu Santo, ¿cierto? En el capítulo 2 de Hechos, Pedro se levanta, predica un sermón, hermano, tremendo, se convierte en 3.000 personas. Después Pedro, ¿cierto? Un día iba a orar al templo con Juan, ve a un cojo, ¿cierto? En el nombre de Cristo, no tengo plata ni oro, ¿cierto? Pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate, anda. El hombre es sanado, se reúne una multitud. Pedro vuelve a predicar, se convierte en, ¿cierto? Un montón de personas más. Después Dios, ¿cierto? Lleva a Pedro a predicar a la casa de Cornelio, ¿cierto? Muchos decimos, Pablo es el apóstol de los gentiles. Y sí, Pablo se enfocó en predicarle a los gentiles. Pero el primer judío, mis queridos hermanos, en predicarle a los gentiles fue Pedro. Pedro fue a la casa de Cornelio, ¿cierto? Y empezó a predicar. Cae el Espíritu Santo. Pedro rompe, hermano, con una visión que tenían los judíos, de que los judíos no podían juntarse con los gentiles, o que los gentiles no tenían acceso a la bendición de Dios. Pedro rompe con eso y bautiza, ¿cierto?, a personas gentiles. Pedro fue el primero en predicarle a los gentiles, ¿cierto? Después Pedro se enfocó netamente, cuando vemos la epístola de Gálatas, Pedro se enfocó netamente en predicarle a los judíos, y Pablo fue después directamente a predicarle a los gentiles, aunque siempre empezó predicando en sinagogas judías, pero ese es tema para otra enseñanza. Bien, lo que yo le quiero decir, mi hermano, que si tú caes, tú puedes ser restaurado. Dios es un Dios de oportunidades, y así como Dios usó a Pedro
Y así como Dios ha usado a mucha gente más que ha fallado, Dios también puede usar tu vida. Amén. Quizás, mis queridos hermanos, hay pecados, ¿cierto?, que a uno lo podrían sacar del ministerio, ¿ya? Porque uno perdería su testimonio público, pero eso no quita la salvación, ya cuando hay un arrepentimiento genuino y sincero. Y el verdadero Hijo de Dios, mis queridos hermanos, el verdadero Hijo de Dios, el real de los reales, ¿ya? Puede servir a Dios desde este lugar, o puede servir a Dios desde una banca, desde una silla, predicando el Evangelio, ¿ya? Porque nosotros debemos amar más a Dios que a nuestro propio ministerio. Amén. Bien, oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Dios mío, por este tiempo que tú nos enseñas, Señor. Nos hablas, Dios mío, de este evento, Dios mío, que sucedió, Señor. Amado Dios, que tú fuiste arrestado, herido, golpeado, Señor, con un propósito, Dios mío. Dice la palabra del Señor de que el Padre cargó toda nuestra maldad, nuestro pecado sobre ti, Señor, para que por medio de tu sacrificio tuviéramos perdón de pecados, tuviéramos sanidad en nuestra vida espiritual, en nuestra vida física. Y te damos gracias, Señor. Amado Dios, te damos gracias también porque tú hoy nos enseñas que eres un Dios de oportunidades. Señor, que tú no quieres que el hombre que ha fallado se pierda o se aleje de tus caminos, sino que tú lo quieres restaurar y levantar y también usar, Dios mío, para la gloria de tu nombre. Señor, ayúdanos a entender estas verdades, Señor, y poder ser fieles a ti, que la fidelidad, Señor, a ti nos lleve cada día, Señor, a poder permanecer contigo, pese a las pruebas, las dificultades que pudiéramos pasar, que nada nos separe de tu amor y de tu misericordia. En el nombre de Jesús pedimos todo, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mi amado hermano.